La historia de David y Urías, un relato de poder, traición y redención. Hace mucho tiempo, en Jerusalén, el rey David, un hombre elegido por Dios para gobernar Israel, era conocido por su valentía y su fe. Sin embargo, esta historia revela una debilidad trágica en su corazón. Un día, mientras su ejército luchaba contra los amonitas, David decidió quedarse en su palacio. Desde la azotea, vio a una mujer hermosa bañándose. Su nombre era Betsabé, la esposa de un soldado leal llamado Urías elitita. Fascinado por su belleza, David la mandó llamar. A pesar de que era una mujer casada, David cayó en la tentación y tuvo una relación con ella. Pocas semanas después, llegó una noticia preocupante. Betsabé estaba embarazada. Una estrategia para ocultar el pecado. David intentó ocultar la situación. Llamó a Urías desde el frente de batalla, esperando que volviera a su casa y pasara la noche con su esposa. Sin embargo, Urías era un hombre íntegro y respondió: ¿cómo podría disfrutar de la comodidad de mi hogar mientras mis compañeros duermen en el campo de batalla y arriesgan sus vidas? David intentó nuevamente, incluso emborrachándolo, pero Urías permaneció fiel a sus principios. Un plan siniestro. Al ver que sus intentos fallaban, David tomó una decisión impensable. Escribió una carta para Joab, el comandante del ejército, y se la entregó a Urías para que la llevara él mismo, sin saber que contenía su propia sentencia de muerte. En la carta, David dio estas instrucciones crueles. Coloca a Urías en la primera línea, donde la batalla sea más dura. Luego retírense para que sea atacado y muera. Urías, leal hasta el final, entregó la carta y obedeció las órdenes sin saberlo. Durante la batalla, lo dejaron solo en el frente y murió en combate. Las consecuencias del pecado. Después de la muerte de Urías, David tomó a Betsabé como su esposa. Sin embargo, lo que él creía haber ocultado estaba completamente expuesto ante los ojos de Dios. El profeta Natán confrontó a David con una parábola. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños, pero el pobre solo tenía una pequeña oveja que amaba como a una hija. Un día, el rico tomó la oveja del pobre para alimentar a un visitante, a pesar de tener mucho. Indignado, David declaró que aquel hombre merecía morir. Entonces Natán dijo: «Ese hombre eres tú». David se dio cuenta de la magnitud de su pecado y exclamó: «He pecado contra el Señor». La redención a través del arrepentimiento. Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias fueron severas. El hijo que Betsabé había concebido murió, y la familia de David enfrentó conflictos y tragedias por generaciones. En su arrepentimiento, David escribió el Salmo 51, un clamor sincero por el perdón de Dios. «Oh Dios, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí». Una historia que trasciende el tiempo. Esta historia del rey David es un poderoso recordatorio de que nadie está libre de la tentación, ni siquiera los más grandes.